Buenos días, mi nombre es Cristina Márquez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización, y el día de hoy hablaré sobre el método de las fuerzas y aceleraciones de la dinámica. Según Hibeler, la dinámica consta de dos partes: la cinemática, que trata solo de los aspectos geométricos de los cuerpos, y la cinética, que habla sobre las fuerzas que originan estos movimientos. El primer tipo de movimiento es el de rotación, y este es el que se produce alrededor de un eje de giro. El movimiento de traslación quiere decir que el cuerpo solamente se traslada en una dirección. Si un cuerpo gira y además se traslada en el espacio, hablamos de movimiento combinado. Nuestro sistema consta de tres partes: una manivela AB de 0.12 metros, una biela BD de 0.3 metros y 1.5 kilogramos, y un pistón P de 2 kilogramos. El trabajo de la manivela será girar en contra de las manecillas del reloj, provocando un movimiento en todo el sistema, siendo este de rotación, el de la biela BD combinado y el del pistón de traslación. Para nuestro caso particular, analizaremos el sistema cuando la manivela se encuentra a 175 grados del eje X. Nuestro trabajo consistirá en determinar las fuerzas que actúan en el punto B y en el punto D. Esto gracias a las velocidades y aceleraciones que calcularemos para la parte de la cinemática. Aquí podemos ver el problema con su redacción y con el ángulo ajustado a 175 grados. A este le sacamos los datos y sacamos la geometría de las barras AB y de la barra BD para poder tener sus componentes rectangulares, es decir, sus catetos. También se convirtió la velocidad angular, y más abajo podemos obtener el análisis de las velocidades en los tres tipos de movimiento. Solamente usamos unas formulitas con lo que es la velocidad angular y los radios, y obviamente la velocidad del movimiento combinado. En el caso de la traslación, pues por separación de términos hacemos el análisis y podemos sacar los vectores. Para el análisis de las aceleraciones es algo muy similar, también se divide en los tipos de movimiento, pero aquí le agregamos más cosas, como la velocidad angular al cuadrado y obviamente la aceleración angular. Igual sacamos sus catetos para el de traslación, combinado y rotación. También podemos tener la separación de términos. Al final sacamos la velocidad y aceleración del centro de gravedad de la barra BD, tanto para la velocidad como aceleración, y asimismo sus vectores. El análisis es el mismo, pero aquí el radio cambia porque es la mitad, porque es en el centro. Para el caso de las fuerzas, lo dividimos en dos partes, la que es la del pistón y la de la biela. Para el pistón pues pudimos sacar la dx, es decir, la componente de la reacción dx en el punto D. Y para la biela pues ya comparamos lo que son las fuerzas externas y las fuerzas efectivas, siendo 5 las externas y 3 las efectivas. Sacamos nuestro análisis y ya podemos obtener lo que es la dy, bx y by. Con estas 4 podemos sacar ya lo que es la fuerza B y la fuerza D con el teorema de Pitágoras y ya obtener nuestros valores de fuerzas. En cuanto a los resultados analíticos comparados con los de Working Model, fueron muy similares para velocidades y aceleraciones, pero una aceleración, que es la D, sí tuvo una variación, entonces por eso las fuerzas salieron un poquito diferentes. Y en estas fuerzas pues en la mayoría, bueno, en todos vemos un ángulo, algunos de 0 y 180 grados, significa que está sobre la componente X. En los demás pues sí tiene tanto en la componente X como en la componente Y ya podemos tener un vector, sacamos la magnitud resultante y ya un ángulo total. Lo que veremos a continuación es una simulación del sistema en Working Model, ya con el ángulo definido, donde aparecen los resultados que obtuvimos. No fue tan sencillo, sí hubo complicaciones, más que nada en la parte de las fuerzas. No porque el análisis estuviera erróneo, sino que faltaban algunas consideraciones, además de los signos, pero al final pues sí, los resultados salieron muy parecidos, entonces sí concluyo que el resultado, el proyecto estuvo de manera exitosa. Y bueno, estuvo interesante porque en física siempre nos enseñan que las fuerzas externas, es decir, todas las fuerzas que actúan en el objeto lo alteran, pero nunca pensamos en lo interno, no tanto como en física, tal vez como en química, pero lo de las fuerzas efectivas pues es algo que normalmente no tomamos en cuenta hasta que ya llevamos dinámica. Bueno, eso es lo que yo aprendí. Gracias por su atención.